Muy buenos días, muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Les damos también una cordial bienvenida a la programación de hoy, las casas que Jesús visita, que es la transmisión habitual de todos los días viernes por la noche. Y en esta transmisión nosotros estamos desarrollando el tema, las enseñanzas que transformaron al mundo a través de las parábolas del Señor Jesús. Y para esta oportunidad vamos a estudiar la parábola de los dos deudores, registrada en el Evangelio de Lucas. Y para ello, pues los invitamos para que ustedes puedan compartir este enlace, para que ustedes puedan suscribirse a nuestro canal y para que ustedes puedan invitar a sus demás amistades para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Iglesia a tu alcance TV, o para que se unan a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Durante su ministerio, el Señor Jesús, sus enseñanzas las desarrolló en el método habitual de él, el modelo habitual de él de enseñanza, el cual era las parábolas. Y para esta oportunidad vamos a ocuparnos en una de aquellas parábolas que en lo personal pues he aprendido grandes lecciones muy importantes. Y la parábola está registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 37 al 50, la cual es los dos deudores. Y es de los dos, se titula Los dos deudores porque habla de dos personas que vamos a descubrir en la lectura bíblica. Dice así: y le rogaba a uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer en la ciudad, era pecadora. Cuando supo que estaba a la mesa en la casa de aquel fariseo, trajo un vaso o un frasco de un material llamado alabastro, lleno de ungüento, lleno de perfume. Y estando a sus pies, por detrás llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los limpiaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía con ungüento. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, habló en sí, es decir, pensó mentalmente diciendo: este hombre, refiriéndose a Cristo, refiriéndose al rabí, al maestro, si fuera profeta, conocería quién y qué clase es la mujer que lo toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él les dice: di, maestro. Cierto acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Y al no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos dos le amará más a su acreedor? Y respondiendo Simón dijo: pienso que al cual le perdonó más. Y el Señor le dijo: rectamente has juzgado. Y mirando a la mujer, el Señor le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Escucha, yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha limpiado con los cabellos de su cabeza. Y no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual
te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, mas el que perdona poco, poco ama, mas al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La verdad que esta es una parábola donde nos revela enseñanzas que nosotros en este tiempo, como creyentes, como seguidores de Cristo, necesitamos poner mucha atención, puesto que las lecciones aquí son tan delicadas, siendo que involucran la vida eterna. Y la primera pregunta didáctica aquí es, ¿por qué el Señor Jesús usó esta parábola? Y podemos decir que el Señor Jesús usó esta parábola porque el fariseo llamado Simón cavilaba en su mente, cavilaba en su mente, donde daba a revelar la duda que él tenía si es que Cristo era realmente el Hijo de Dios, si es que Cristo era realmente el profeta enviado de Dios, o si es que Cristo era realmente el único Dios aquí en la tierra que tenía potestad para perdonar pecados. Y esto es la razón que el Señor Jesús se ve movido a dar esta parábola para probar que Él tiene el poder para perdonar pecados. Lucas 7:39 dice, y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, habló en sí diciendo, este si fuera profeta. O sea, él pone en duda la naturaleza de Cristo. Si este fuera profeta, entonces conocería qué clase de mujer es la que lo toca. Y esta es una mujer pecadora. El tema en esta parábola es el perdón del Señor Jesús para cada y todo pecador arrepentido. El perdón del Señor Jesús para cada pecador de todos los pecados que tenga. Y en esta parábola vemos dos deudores. Uno es el fariseo que invitó al Señor Jesús a cenar, y el otro deudor es la mujer que irrumpió esa cena y como intrusa se metió a la casa para acercarse a los pies del Señor Jesús. La palabra clave aquí es perdón. Y el versículo clave es el 48, donde dice, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y para qué el Señor Jesús usó esta parábola? Para presentar tres principios importantes. Uno, lo que Jesús denuncia. Dos, lo que Jesús desea. Y tres, lo que Jesús hace. Muy bien. Expliquemos entonces la parábola. Los dos deudores. Yo quiero empezar diciendo que este evangelio de Lucas es uno de los evangelios que presenta de una manera, en un lenguaje sencillo, esas lecciones del Señor Jesús, y que hace que nosotros podamos
entender de una manera fácil los elementos que ahí se mencionan. Y en esta parábola, el evangelista Lucas nos muestra aquí que tanto la mujer como el fariseo ambos eran pecadores. Y que uno de estos pecadores encontró el perdón de sus pecados, dada su fe, la cual fue la mujer, y el otro pecador se perdió porque no tuvo fe y porque él estaba lleno de orgullo. Entonces, esta parábola nos enseña que hay dos grupos. Hay un grupo que son los pecadores perdonados, los que se arrepienten, los que reconocen al Señor Jesús como el Dios que puede perdonar sus pecados. Y el grupo de los pecadores que se pierden, representado en el fariseo. Entonces, aquí vemos que este hombre era un hombre religioso, el religioso que se perdió. Y los religiosos del tiempo del Señor Jesús no tienen nada de diferente con los religiosos de nuestros días. La religión judía de los días del Señor Jesús estaba dividida en varias sectas. Una de esas sectas era esto, los fariseos. Y estos fariseos, su trabajo era interpretar y enseñar la ley, la Torá. Y estos fariseos, el lugar donde tenían para enseñar era lo que ustedes van a encontrar en los 4 evangelios, lo que allí se llama con el nombre, o era conocido con el nombre de las sinagogas. Allí era que ellos enseñaban. Y estos fariseos religiosos eran personas muy opulentas, eran personas muy llenas de vanidad, eran personas muy llenas de justificación propia. Ellos creían que la salvación la obtenían sencillamente por ser legalistas, por obedecer al pie de la letra, no la ley de Dios, no la palabra de Dios, sino que obedecer todo aquel documento que les hablaba la semana pasada, la cual es el Talmud, que era 15 tomos, estamos hablando de 1500 páginas que eran las interpretaciones que ellos habían creado. Y ellos creyendo en cumplir todo ese reglamento, entonces pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, por lo tanto, estaban haciendo méritos para alcanzar la salvación. Y para ellos no había fe, para ellos no había necesidad de arrepentimiento, para ellos no había la necesidad de conversión. Ellos cuando obraban así de una manera legalista, lo hacían con orgullo, para que la gente los pudiera mirar cuán piadosos, entre comillas, eran, y no eran otra cosa más que religiosos. En cambio, la otra persona, el otro deudor, la otra deudora era la mujer. Como ya mencioné, ambos eran pecadores. Y ante los ojos de Dios, pecado es uno solo, pecado es el mismo. Ambos tenían pecado moral. La mujer, dice la Biblia allí, que era una mujer pecadora. Y no dice qué tipo de pecado, pero se entiende que es un pecado moral. Y este hombre también era un hombre pecador, porque el pecado más grande moral es el orgullo. Y este se consideraba santo en su propia opinión. Entonces, dice el texto, le rogaba a uno, estamos hablando del
religioso que se perdió. Le regaba a uno de los fariseos que comiese con él. Es decir, para estas personas, ellos era importante la reputación. Para ellos era importante las relaciones humanas, las relaciones públicas. Si ellos se codeaban con la gente famosa, con la gente poderosa, entonces eran respetados, eran considerados honorables. Y es por eso que este hombre le rogó al Señor Jesús para que vaya a su casa. Y ustedes saben que el Señor Jesús no hace las cosas por casualidad. Él tenía una agenda. Todo lo que él realizaba lo hacía a propósito. Y el propósito que el Señor Jesús aceptó de ir allí a esa cena era porque no solamente él necesitaba de arrepentimiento y perdón, sino también los otros amigos fariseos que él había invitado. Y a esa reunión llega esta mujer, que todos en igualdad de condiciones eran pecadores. Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y cuando vio el fariseo, cuando vio esto, habló entre sí, cuando la mujer estaba derramando su alma a los pies de Cristo. Este hombre piensa, ¿no? Y piensa mal de Cristo. Si este fuera profeta, dice él. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesús conoce nuestras mentes, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones. Y aun cuando este hombre estaba hablando mentalmente, estaba pensando mentalmente, el Señor Jesús lo escuchaba en voz alta. Porque el Señor Jesús conoce nuestra mente. Claro, Él es nuestro creador. Él es Dios. Y Él le dice al hombre: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dice: di, maestro. Y el Señor, para que este hombre lo entendiera, le relata la parábola. Y dice: cierto acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 500 denarios. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Y le pregunta: dime pues, ¿cuál de estos le amará más? Y Simón responde: pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. El Señor Jesús le muestra esta parábola para demostrarle a este fariseo que el único que tiene toda la riqueza de la gracia para dar perdón es Cristo. Y que el único que puede perdonar un pecado, o puede perdonar todos los pecados de una persona, o puede perdonar los pecados de todo el mundo, es Jesús. Para Jesús no hay tamaño de pecado, no hay color de pecado, no hay dimensión de pecado, no hay profundidad de pecado. Para Cristo pecado es uno solo: quebrantar la voluntad de Dios, o saber hacer la voluntad de Dios y no hacerla. Entonces, aquí el Señor Jesús le hace la pregunta: ¿cuál de estos dos hombres crees tú que amará más a su acreedor? Y le dice: es lógico que el que debía más, entonces amará más a su acreedor. Y Jesús le dice: bueno, lo que tú acabas de ver, esta mujer, ese acto de esa mujer demuestra cuánto el Señor le ha perdonado. Y ella no tiene otra cosa más que derramar su ser a los pies del Maestro, en gratitud a todo lo que Él ha hecho por ella. Pero tú, como te consideras justo,
como te consideras santo, según tu opinión no necesitas arrepentirte porque no eres pecador, por lo tanto, no puedes amar. No amas a Dios, no amas a tu prójimo, solamente te amas a ti mismo. Es por eso que eres altanero y orgulloso. Aquí habla de los denarios. Y un denario, era el equivalente al jornal de un día de trabajo. Uno debía 50 días de trabajo y otro debía 500 días de trabajo. Pero ante los ojos de Dios, todo era la misma deuda. Porque el perdón que Dios da es a todos por igual. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan. Y este religioso perdido no actúa por ignorancia, él sabía todo eso, sino que él con intención actúa no teniendo compasión. Jesús lee sus pensamientos. Este hombre veía todo lo que es repulsivo que estaba fuera de su sistema religioso legalista. No vio a la mujer como una persona que había venido por fe a Jesús para pedir perdón de sus pecados, sino que este hombre con toda su santurronería estaba perdido. Él siente que tiene pocos pecados o que no tiene pecados, hay que arrepentirse. Por eso que el Señor Jesús dice que el que pocos pecados tiene, poco se arrepiente. Y si poco se arrepiente, poco le será perdonado y por lo tanto poco amará. El problema de los religiosos del tiempo del Señor Jesús es que aquellos no amaban a su prójimo, ni tampoco amaban a Dios. Y este cuadro es el mismo que se ve en los religiosos de nuestros días. Ellos creían que cumplir con lo que Dios exige, entre comillas, porque ellos habían inventado un cúmulo de reglamentos y que, pues cumpliendo eso, entonces, o iban a ganar la gracia de Dios o iban a evitar el castigo de Dios. Y ellos obedecían porque querían estar bien con Dios o por orgullo, por vanidad, para que la gente de afuera que los conocía los admirara, que eran personas que cumplen todo, que eran personas que son intachables. A ellos, pues no eran movidos a ayudar a la gente a buscar a Dios. Tampoco amaban a la gente, ni aún a su misma gente de familia que vivía en su mismo techo. Entonces, yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo tú demuestras que amas a Dios si no demuestras amor a tu prójimo? Por ejemplo, ellos sabían los mandamientos morales del Decálogo. Uno de ellos, digamos, no matarás. Para ellos, este mandamiento era simplemente literal, no matar, no quitarle la vida a una persona. Si ellos tenían una riña, un pleito con alguien y se ensañaba contra ese alguien, mientras no le quite la vida, lo podía dejar medio muerto, por lo tanto no era pecado. Y cuando el Señor Jesús llegó en el Sermón del Monte, dijo: cualquiera que llame a su hermano fatu, ya cometió pecado. Jesús juzga la intención, Jesús juzga el corazón. Ejemplo, otro pecado: no cometerás adulterio. Ellos solamente condenaban el acto en sí, pero el deseo, la codicia, el coqueteo, para ellos eso no era pecado. Y en el Sermón del Monte el Señor Jesús dijo: ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Mas yo os digo
que cualquiera que mira, hablando del hombre, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús no solamente que juzga el hecho, sino que juzga la intención del corazón. Y de eso trata esta parábola, de que cuidemos nuestro interior. La religiosidad sin amor es un cáncer terrible que hace muchísimo daño a la gente y a ti mismo. El pecado no son los actos. El pecado que Jesús condena son las actitudes del corazón. Los fariseos de esa mesa que estaban convidados ahí se quedaron estupefactos con las enseñanzas de Cristo. Y este Simón estaba confundido. Él vio todo lo repulsivo de esa mujer. Él no vio en esa mujer un alma que necesitaba perdón. Él vio en esa mujer el pecado encarnado. Y el fariseo estaba más perdido que esa mujer porque él se consideraba un santurrón. Cuando Cristo le dice, ¿cuál de estos dos deudores le amará más? Él dice, yo pienso, yo creo. O sea, siempre pensó en ese yo. Primero yo, segundo yo. El segundo personaje aquí es la mujer. Y el texto dice la mujer pecadora. Pero la lección que el Señor Jesús quiere mostrar aquí, la mujer perdonada y salvada, porque esta mujer fue la fe que la movió para llegar a los pies de Cristo. La fe de que ese hombre llamado el Rabí de Galilea podía perdonarle sus pecados y podía darle esa salvación. Y para una mujer en los días de Cristo era una realidad ante la sociedad muy triste. Muy triste. Leamos el texto primero. He aquí una mujer en la ciudad que era pecadora, cuando supo que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo. Jesús dice ahí, versículo 24, vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y luego los ha limpiado con sus cabellos de su cabeza. No me diste beso, pero ella no ha cesado de besarme desde que entré los pies. Y no me diste aceite para mi cabeza, pero ella ha derramado ese ungüento de perfume para mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, mas el que se le perdona poco, poco ama. Apreciado amigo, tenemos que ser conscientes que si nosotros decimos que somos hijos de Dios o somos creyentes y nuestra vida no demuestra esos frutos de amor, entonces estamos viviendo una vida religiosa. No amamos ni a Dios y no amamos ni al prójimo, porque ese amor se demuestra con hechos. Y no para alcanzar algo, sino porque ya alcanzaste la salvación, porque ya alcanzaste el perdón de tus pecados. Entonces vuelvo a repetirte el pensamiento de otra manera. Si tú no obras haciendo el bien, es porque no has sido perdonado. O es porque tu vida está llena de altanería y de orgullo o de santidad, entre comillas, y no necesitas, según tú, arrepentirte. Y de este tipo de religiosos están llenas las así llamadas iglesias. Hay gente que cree que porque es antiguo en esa congregación,
tiene más santidad. Hay gente que cree que porque más preparación académica tiene, más grados tiene de maestría, doctorado, tanto más santo es. Hay gente que cree que porque más experiencia tiene en ese liderazgo es más santidad. Hay gente que cree que porque cuanto más conoce la Biblia, entonces tiene más santidad. Y no es otra cosa más que tristes y miserables religiosos que están perdidos y están ya destinados para la destrucción. Están llenos de orgullo, están llenos de vanidad. Si tú no quieres caer en esa triste realidad, ponte la mano al pecho y analiza esta parábola, porque tiene lecciones muy profundas. Tiene lecciones que necesitamos revisarlas cada día. Decía que en aquella sociedad los hombres y las mujeres no podían cohabitar juntos en ninguna reunión social, menos en las reuniones sociales, perdón, religiosas, del templo, religiosas. Y aquí esta mujer irrumpe y se mete a la casa de este grupo de fariseos, que para esta mujer, estos fariseos eran considerados como los ángeles aquí en la tierra, los semidioses aquí en la tierra. Pero a ella le mueve la fe en Cristo, porque ella sabía que ese Cristo le podía perdonar sus pecados. Y esta mujer entra con un frasco, con un vaso de alabastro. El alabastro era un material, vamos a decir así, como una perla, como una perla preciosa. Y dentro de ese frasco, que era una perla preciosa, ahí ponían el perfume. Imagínense, si la perla en sí ya costaba mucho, ahora cuánto más el perfume que estaba adentro. Pero esta mujer hace esto no para alcanzar fe o salvación, sino porque ya había sido perdonada. Y en gratitud ella muestra esto. Uno, ese llanto que ella lo hace a los pies de Cristo es derramar su alma en arrepentimiento, en penitencia, derramar su alma implorando ese perdón. Y ese perfume era esa olor o fragancia de gratitud a Dios, a Jesús, por todo lo que Él había hecho por ella. Y esta mujer se emociona al estar frente a quien le iba a perdonar sus pecados y a quien le iba a dar la vida eterna. Y ella cumple esa función de ese ungimiento para Cristo. En otros evangelios, Cristo dice que ella, al hacer eso, a él lo estaba ungiendo, lo estaba embalsamando para prepararlo para ir a la cruz del Calvario. Mientras eso pasaba con esta mujer, Simón, él pensaba en cuán avergonzada iba a quedar su reputación. Él pensaba en cuán despreciado iba a ser por los demás fariseos porque se había contaminado al permitir que una mujer, y no solamente una mujer, sino que según ellos, una mujer pecadora había llegado a ese recinto de su casa. Habíamos mencionado que este hombre había invitado a Cristo para alcanzar popularidad, para alcanzar renombre. Y Simón no comprendía que el Señor Jesús, porque el Señor Jesús no largaba a esta mujer, siendo que él tenía el concepto de que Jesús era un profeta, de que Jesús era un hombre de Dios. ¿Cómo es que un santo hombre de Dios iba a permitir todo esto? Y Jesús le dice, ¿no? Esta mujer ha hecho mucho porque mucho se le ha perdonado. Ese perfume que esta mujer derramó ahí eran los ahorros de toda su vida de trabajo.
Es por eso que el Señor Jesús mencionó 50 denarios y 500 denarios. Esos 500 denarios eran nada comparado con lo que valía ese perfume. Esa mujer se desprendió de todo en gratitud por Cristo. La carga de su pecado le había sido quitada y la mancha de su pecado le había sido borrado. Ella, en esa presencia ante Cristo, Cristo la convirtió en una nueva criatura. Ella había sido aceptada por el amado, cosa que era rechazada por toda la sociedad, era repudiada por toda la sociedad. Jesús le da el perfecto perdón y le da la paz que resulta en tranquilidad y salvación. Ella mostró ese agradecimiento en amor y en servicio. Y aquí te invito a reflexionar. Si usted no está haciendo nada por servir a Cristo, si usted no está haciendo nada por servir a su prójimo, el principal problema aquí no es su consagración, no es que se siente o no se siente motivado para hacerlo. No, el principal problema aquí es que usted no ha sido perdonado. Y no ha sido perdonado no porque no haya un perdonador que es Cristo, sino que al igual que ese fariseo, usted prefiere confiar en su orgullo y en sus méritos propios y no humillarse ante la presencia de Dios, así como lo hizo esta mujer. Si usted ama a Cristo como lo amó esta mujer a Cristo, no hay manera que usted pueda quedarse sin servirle a Él y sin servir al prójimo. El resultado natural de un cristiano que realmente ama a Cristo es el deseo de servirle toda la vida y con toda la vida. Las lágrimas de esta mujer fueron lágrimas de arrepentimiento, de gozo, de amor, de gratitud. Los besos de esta mujer fueron de un amor genuino y lo besaba vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Y el perfume de esta mujer era un aroma muy costoso que llenó toda la casa. Apreciado amigo, vemos aquí el siguiente personaje, el cual es Cristo, el acreedor. El acreedor de esa gracia que nunca se agota. El acreedor de ese perdón que es para todos. Y el acreedor de esa vida eterna que es para todos. Lucas 7:44 dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esto, mujer? ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Los ha limpiado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no cesa de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Yo quiero que tú notes este detalle, que allí se menciona en todas las veces la palabra pies. Eso significa de que tenemos que llegar a los pies de Cristo con nuestras lágrimas. Llegamos a llegar a los pies de Cristo para secar sus pies, para besar sus pies y para ungir sus pies en señal de amor, en señal de entrega, en señal de gratitud, en señal de servicio. Porque si nosotros queremos considerarnos hijos de Dios, es a los pies de Cristo que tenemos que estar. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas el que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí viene una admiración, que los otros fariseos que también se consideraban santurrones, se preguntan, ¿quién es este que también perdona pecados?
Y por si fuera poco, Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando mencionó estas palabras, estos hombres quedaron totalmente avergonzados. Dicho de otra manera, como que el Señor Jesús los desnudó de su apariencia de falsa piedad. Y si nosotros queremos pretender ser justos o santos ante la presencia de Dios, Él nos mira, que todo eso es falso. Él mira el interior. Esta mujer ha hecho lo que ha hecho porque se da cuenta que el perdón que se le ha extendido es inmensurable. Simón pensaba que él debía 50 y que la mujer era la que debía 500, y era lo contrario. Jesús está dejando claro que la mujer había comprendido quién era ella y quién era Jesús que había venido a recibir el perdón de él. Simón no quería venir a recibir el perdón de Dios. Hubo una pregunta al comienzo que yo mencioné, es ¿qué quiso el Señor Jesús mostrar con todo esto? 3 principios. 1, lo que Jesús denuncia. Jesús denuncia tu pecado. Jesús denuncia tu santurronería. Jesús denuncia tu religiosidad. ¿Ok? Jesús denuncia tu insinceridad, tu egoísmo. Y Simón no podía perdonar y no podía ver con compasión. Él solo invitó al Señor Jesús a cenar para satisfacer su orgullo propio, su ego, su narcisismo. Segundo principio, esta parábola nos enseña lo que Jesús desea. El Señor Jesús desea que tú derrames tus lágrimas a sus pies. El Señor Jesús desea que tú derrames tus besos a sus pies. El Señor Jesús desea que tú derrames el perfume de tu vida a sus pies. En arrepentimiento, en gozo, en amor, en gratitud, en algo genuino, y que desarrolles una vida de ministerio y servicio a los pies de Cristo. Y tercero, que Jesús enseña esta parábola para demostrarte lo que Él hace. Él hizo de esta mujer una nueva criatura, porque esta mujer volvió a nacer. Todos somos pecadores y de la peor magnitud. Mientras no vengamos a Cristo con todos nuestros pecados y le pidamos que Él nos perdone como lo hizo con la mujer, mientras no lo oigamos decir, tus pecados te son perdonados y ve en paz, entonces no tendremos paz y perdón. Jesús perdona, Jesús ama, pero quiere que nosotros, al igual que esta mujer, caigamos a sus pies. El cristiano que demuestra su amor con su prójimo es porque Dios le ha perdonado mucho. Tener fe en Jesús. Si no tienes esa fe en Jesús, estás perdido. Si tú realmente el perdón de Dios, entonces realmente vas a amar muchísimo. La vida sin amor no tiene sentido. Amar y expresar ese amor a Dios amando a tu prójimo. Un verdadero cristiano es una persona que ha experimentado el amor de Dios, que ha experimentado ese requerimiento de amar a Dios con todo su corazón. Un verdadero cristiano ha entendido que el amor a Dios se refleja amando a su prójimo. Y las personas con las cuales a diario vivimos. Estos dos deudores es el religioso que se perdió y la mujer perdonada y salvada. ¿En cuál de las dos realidades nos encontramos nosotros? Pero cualquiera que sea nuestra condición, el Señor quiere que nosotros podamos alcanzar esa salvación a los pies de Cristo.
Nuestra visión casa es llegar a tu corazón. La iglesia en casa, una iglesia a tu alcance. La iglesia en casa es una iglesia que no parece iglesia. La iglesia en casa, una iglesia a tu alcance, es una iglesia para los que nunca irían a la iglesia. Y la iglesia en casa, una iglesia a tu alcance, es para alcanzar a los no alcanzados. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por estas lecciones. Gracias, Señor, porque en esta mujer nos demuestras cuán grande es tu amor, cuán grande es tu perdón. Y nos ponemos, Señor, así como esta mujer a tus pies, para ser consolados, para ser, Señor, transformados y levantarnos como unas nuevas criaturas. A todas aquellas personas que están viendo esta transmisión, Señor, obra con tu espíritu en sus corazones y que ellos, Señor, puedan alcanzar esta salvación. Gracias por esa provisión en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga y estaremos en la próxima transmisión, cuando el Señor nuevamente nos vuelva a reunir en este hermoso proyecto de las casas que Jesús visita. Bendiciones.